que nosotros les vamos a explicar. ¿Lo llegan a ver, ese acordeón? Sí, se ve, profe. Esa es la captura de pantalla del Abacus, ¿sí? Que nosotros se lo vamos a explicar cuando terminemos con elementos finitos. Si bien ustedes van a hacer un pequeño programa en MATCAD para resolver una estructura chiquita, les vamos a explicar cómo se utiliza y van a tener que utilizar el, el Abacus para corroborar los trabajos prácticos que van haciendo de estado plano y chapa. Perdón, chapas y placas, que lo vamos a explicar la semana que viene de placas. Bien, esto es a título informativo. Nosotros estamos trabajando con inestabilidad en cilindros, con Carlos, Paula y María Buquelatos, de ANES. Paula y María trabajan con nosotros en investigación. Lo que estamos haciendo, lo que están viendo ahí, es el primer modo de pandeo de un cilindro esbelto comprimido. ¿Sí? Ese acordeón que ven ahí es el modo de pandeo. Ya vamos a ver lo que es un modo de pandeo cuando veamos inestabilidad del equilibrio en análisis estructural. Sí, acá en elasticidad todo lo que vamos a ver es en primer orden geométrico, pero bueno, eh, llegan a ver el modelado, está modelado desde ya en elementos finitos. El Abacus es un soft de elementos finitos con elementos de cáscara. Ya ustedes van a ver el último tema del año después de elementos finitos es membranas y cáscaras. Así que bueno, era para mostrarles, y también esto, lo que ven acá, ¿sí? Son los autovalores. ¿Qué son los autovalores? Están asociados a las cargas críticas. ¿Sí? Las cargas críticas de pandeo, ustedes ya han visto pandeo el año pasado en resistencia de materiales, ¿sí? Son las cargas que inestabilizan la estructura, ¿sí? Entonces, bueno, ahora para mostrarles más que nada esta captura de pantalla del Abacus que nos estuvo volviendo particularmente a mí, sacar el modo de pandeo y, por ejemplo, como el modo de pandeo es un modo, ¿sí? Es una forma. Yo después, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos buscando la peor imperfección. La peor imperfección, o sea, ustedes saben que las estructuras no son perfectas. ¿Sí? Nosotros, si bien decimos que las barras tienen ejes perfectamente rectos, no. En la realidad no. ¿Sí? Porque si yo compro un perfil y lo acopio mal, se deforma. Cuando yo lo introduzco en la estructura, cuando armo mi pórtico o lo que fuese, ¿sí? Va a tener algún tipo de imperfección, que quiere decir un desvío del eje. Ese desvío del eje me va a generar esfuerzos adicionales. Entonces, por ejemplo, para barras, la ISC, ¿sí? Que es la norma americana, de la cual está mal copiado el CIRSOC, toma como indica, ¿sí? En el capítulo de inestabilidad, ya Carlos la corto enseguida. Pasa que, está bien, no hay problema. en el capítulo de inestabilidad, que la imperfección determinante está asociada al modo de pandeo. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros venimos trabajando sobre el primer modo, lo hicimos en barras, ¿sí? Fue un trabajo que presentamos también, en lo cual participó Paula y María, el otro año, y este año empezamos con cilindros esbeltos comprimidos. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco más que nada para mostrarle esta modelación en el Abacus, que después ustedes lo van a ver, y esto es un modo de pandeo, ¿no? ¿Tenés ahí la malla sin deformar? No, Bueno, no, ¿no? acá justo. Sí, Bueno. no me di cuenta. Yo porque es la foto que te mandé a vos hoy. Sí, esa la vi. No, Y, después te mando. Acá están los, ¿viste? Te dije, 1,05 por irse a la quinta, la primera carga crítica. está bien, y Aquí te lo mando. el espesor y eso, mandame. Sí, te pego el que esquemita. Para los chicos, lo que estamos comparando es la modelación en elementos finitos, ¿sí? Con lo que está haciendo Carlos, que es la solución de la viga sobre el lecho elástico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las generatrices del cilindro
se pueden modelar como una barra sobre resortes, sobre el lecho elástico, donde la rigidez del resorte es la rigidez del anillo. ¿Sí? Después cuando veamos cáscara un poco vamos a hablar un poco más de esto. Eso lo está haciendo Carlos. Y yo estoy trabajando todavía, que Paula me estuvo dando una mano y María también, vamos a hacer esas tres comparaciones. La modelación de elementos finitos, la línea elástica en segundo orden geométrico y la solución de la ecuación diferencial de segundo orden del cilindro. ¿Sí? A compresión simple, ¿no? El cilindro está comprimido nada más. No tiene presión, no tiene nada. Entonces, lo que queremos hacer es una comparativa de los esfuerzos con las tres modelaciones imperfectos, ¿sí? Con la imperfección. Entonces, vamos a modelar con ese acordeón que dieron ustedes ahí, digamos, las dos ecuaciones, la elástica y la del cilindro, y bueno, el modelo que ven ahí es para correr de vuelta y calcular los esfuerzos. Por favor, apaguen los celulares. Si no, silenciar. Sí. Bueno, si... Una cosita, la hacemos, quedamos así, entonces comparamos modo y carga crítica para el INEDI. sí. ¿Hacemos Eso, así? sí. Eso es lo que yo pensaba hacer, como te dije hoy. Claro, bueno, pasa que se nos cortó el tema al tiempo. Apuntaba a calcular los esfuerzos en segundo orden, pero si a vos Salen te también, eso sale también. Una vez que tenés la elástica, ya está. pero Empezás a motivar. llegaremos, por eso te digo, llegaremos. Yo, más que nada vos. Yo no me acuerdo hasta dónde llegué. Yo tengo la elástica, seguro que lo tengo. Después es derivar y que haga la cuenta el programa. Bueno, Pero eso lo voy a poder saber bien por ahí mañana en la tarde. No, pero mañana en la tarde tenemos clase allá. Claro. Bueno. No importa, en un principio mínimo el modo y la carga crítica por línea elástica y por elemento finito. Está bien. Sí. Bárbaro. Bueno, dale. Disculpen, pero bueno, ahora teníamos que hablar. Me hiciste... No. Bueno. Y ahora... No, yo lo que... Tanto como para cerrar con este tema, voy a hacer les voy a recordar, no voy a hacer nada. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, dale. Cuando Daniel les hablaba recién de modo de pandeo, ¿ustedes se acuerdan que el año pasado, cuando López les dio pandeo, dibujaba lo que se ve es el problema de Euler, que fue el primer tipo que estudió esto? La cuestión es la barra así, simplemente apoyada con una carga P acá. Bueno, y cuando se resuelve la carga crítica, esto es P, esto tiene un E por J constante, la rigidez flexional de la sección constante, y esto es L, ¿no? Entonces, se ve que la carga crítica escribo una parte de la carga crítica nomás. Y esto es, no me acuerdo cómo está en el apunte, LK o L0, no sé, o LC de crítica, al cuadrado. Esta LC al cuadrado, en la barra simplemente apoyada, eran lo mismo, porque la LC es la distancia entre los puntos de inflexión, que acá coincide. Si no, después se vio que para la barra empotrada articulada era 0,7, etc. Pero acá hay una N cuadrado. Este N es el número de que es una constante, es 0, no, 0 no, 1, 2, 3, 4, etc. O sea que acá hay varias cargas críticas. Cuando N vale 1, que en realidad esto es algo teórico, pero si uno veía cómo deformaba esto en la primera carga crítica, es decir, si esto vale la primera carga crítica, PC1,
y yo lo saco de su posición de equilibrio, está en un equilibrio indiferente. Entonces, esto, cuando esta es la primera carga crítica, esto deforma así, o para abajo, una media onda de seno. Cuando está en la segunda, no, esta n no iba al cuadrado, no me recuerdo ahora de memoria. Creo que no va al cuadrado. Cuando n era 2, acá aparecía un seno completo. Cuando era 3 medias ondas de seno y así. Bueno, cada una de estas, en este caso, media onda de seno, un seno completo, 3 medias ondas, esos son los modos de Pandeo que tiene esto. Esos son los modos de Pandeo. Esta es una estructura muy elemental, pero cada estructura tiene su forma de su manera de deformar cuando alcanza una carga crítica y se la saca, entra en equilibrio indiferente y se la saca de su posición de equilibrio. Esos son los modos de Pandeo. Bueno, comentario tanto como para rematar. No, está bien, y yo les hablé una cosita más y ya, y después lo vamos a ver cuando veamos inestabilidad del equilibrio. No de esta manera, lo voy a decir ahora, si ustedes se acuerdan que para el método de las deformaciones llegaron a que P es igual a K por U, ¿sí? Yo lo hago muy resumido. Si ustedes hacen el planteo en segundo orden geométrico y la matriz rigidez se desdobla en dos matrices rigideces, ¿sí? Se llega a una expresión de valores propios. Si uno resuelve la expresión de valores propios, la misma que utilizamos, la misma, siempre el paralelismo, ¿no? Acá, para las tensiones, para el estado tensional, ¿sí? ¿Recuerdan? La expresión de valores propios con sigma principal, T principal. Bueno, ¿qué sacaban acá? Las tensiones principales, ¿sí? Y los cosenos directores. Bueno, acá, cuando resuelven la expresión esta de valores propios, sacan los autovalores, ¿sí? Que ya los nombramos, que eran las tensiones principales, y los autovectores, los cosenos directores, para el problema de inestabilidad del equilibrio, o Pandeo, ¿sí? Los autovalores son las cargas críticas, ¿sí? Y los autovectores los modos de Pandeo, ¿sí? ¿Tá? Para que después vamos a andar un poquito más, pero para que vean el paralelismo entre una cosa y otra y por qué nosotros a veces hacemos hincapié en determinadas cosas. ¿Sí? O sea, y ahora sí, para terminar en serio, Sí. fíjense que tanto acá lo que vimos en elasticidad, como en, o sea, estado tensional del punto, o pandeo, o dinámica, u otro tipo de problemas, son todos problemas de valores propios. Lo de dinámica lo vamos a ver los que cursen el año que viene en ES2. Pero son todos problemas de valores propios. El asunto, y siempre en un problema de valores propios, ¿qué hay? Hay que calcular autovalores y autovectores. Bueno, el sentido físico de esos autovalores y autovectores van a depender del tipo de problema en estudio. ¿Está? Cuando uno lo estudia en matemática, valores propios que te dicen, qué sé yo, lambda es un escalar, A es una matriz y X es un vector. ¿No? Entonces, y ahí se resuelve y se hace matemática por deporte. Cuando uno lo estudia desde un problema físico, ahí ustedes como ingenieros el día de hoy y mañana van a tener que entender el problema para saber, porque el cálculo matemático de eso se lo puede hacer otra persona. El análisis de lo que me da es otra cosa y ahí sí va a correr por cuenta de nosotros. Listo. Bueno, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Dejar de compartir y voy a abrir el apunte de una buena vez y vamos a terminar con el último tema de placas, que es placas circulares, que viene muy livianito y tranquilo. Bueno, entonces, vamos a ir arriba de todo. Entonces, por ahí te pido un poco de auxilio con la letra, Daniel, y a lo mejor. Entonces, espera, está re prolijo eso. Yo no sé quién. Sí. ¿Quién dice que no? Por eso dije un poco, ¿no? Si no entendés esa letra, no sé. ¿No? Entiendo, sí. Bueno, creo que entiendo. Bueno, entonces, placas circulares y anulares. Las placas circulares son las, como esta, por ejemplo, estas dos primeras de la izquierda,
y las anulares son estas. ¿Cuál es la diferencia? Es que estas son placas llenas, digamos, esta circunferencia está llena, y estas tienen un hueco en el medio, ¿no? Parece como si fuera un tubo. La cuestión es que, ¿en dónde las podemos llegar a encontrar? Tapas y fondos de recipientes, fundaciones de tanques y o torres, placas base de columna metálica. ¿Sí? Uno se puede llegar a encontrar con una fundación de este tipo, que apoya sobre el terreno directamente, puede llegar a ser. Entonces, esto que se ve acá es como si nosotros, no te deja, pero como si hiciéramos un corte por acá y hiciéramos una vista. Entonces esta sería una placa simplemente apoyada, pero en todo el contorno, ¿eh? Eso está apoyado en todo el contorno. Esta forma de apoyo es continua. Esta es empotrada en todo el contorno. Esta, que es una anular, o sea, tiene este hueco en el centro, está empotrada en el centro y está simplemente apoyada en el contorno exterior. Y esta es empotrada en ambos contornos. Esto puede llegar a ser la fundación de un cilindro, por ejemplo, que acá es donde apoya el cilindro, y por eso debido a la continuidad se la puede llegar a aproximar como que está empotrada en función de la relación de rigidez que haya entre placa y el cilindro ese que viene desde arriba, digamos. Y esto está en el borde acá también, está simplemente apoyada. Y esta está empotrada en todo el contorno. Bueno, acá aparece un problema que es común en toda la física y que hay veces que suele llegar a ser muy complicado, no nos vamos a meter nosotros, que es el sistema de coordenadas a elegir. Y acá se utilizan coordenadas cilíndricas por una cuestión de comodidad. La coordenada cilíndrica que te dan el radio, el ángulo y la coordenada en el tercer eje, digamos, en el eje normal en el cual yo defino el radio y el ángulo, donde barro el ángulo. Bueno, y la altura, en este caso, sería la coordenada z, ¿no? De esa manera se define la coordenada de un punto cualquiera. Bueno, las condiciones de borde, ¿dónde vamos a imponer nosotros las condiciones de borde? Las condiciones de borde, ven que acá dice, ¿qué es esto que está acá? Esto lo tienen que entender como una porción, como si yo sacara una especie de, como si tuviera una pizza, pero le saco una porción que no llego hasta el centro, sino que barro un cierto radio. Lo que quiero decir, esperen que se entienda un poquito mejor, lo que... Un segundo. Porque después si no lo hago ahora, lo voy a tener que hacer después. Así ya... si esta es la placa, yo acá trazo, por ejemplo, no sé, a ver si no me acuerdo, este diámetro, este otro diámetro más o menos, y acá trazo otros dos radios así. Entonces yo puedo llevarme esto. Si esto fuera hueco, acá tuviera, bueno, fue una placa anular, ahí eso es lo que define, esto sería el radio interior, y esto puede, si yo hubiera continuado el corte hasta acá, esto sería el radio exterior. ¿Está bien? Y este sería el ángulo barrido, que eso se entiende, creo, bastante bien. ¿Ok? Entonces, eso que está dibujado ahí, sería esto que está acá. Entonces, ¿dónde se imponen las condiciones de contorno? En el radio interior, digamos, en la fibra del radio interior,
en la del radio exterior y a una distancia, a un ángulo, perdón, θ de la horizontal, por ejemplo, y θ1 y otro ángulo θ2. ¿Sí? Ahí es donde uno puede imponer las condiciones de borde. Que ya mismo el nombre lo dice, si es condición de borde, tengo que estar en la periferia de la estructura. Entonces, este sí es un elemento aislado, como el que yo dibujé primero, ¿sí? No en la placa anular. Y dice, en cada cara del elemento que es coincidente con un punto, actúa un vector tensión total. Bueno, esto es siempre es la misma idea, ¿no? En cada cara del elemento, acá están dibujados nada más que los vectores tensión total de las caras visibles, pero siempre tienen un vector tensión total, que se acuerdan que cuando arrancamos al principio de año ese vector tensión total, que aislamos el cubo, ¿cuáles eran ese vector tensión total lo podíamos expresar a través de sus componentes cartesianas. ¿Y qué era? Sigma X, sigma Y, sigma X, tau XY, tau XZ, si nos movíamos en el plano XY. Bueno, acá el concepto es el mismo, pero hay que cambiar un poco la nomenclatura. ¿Cómo se va a designar a la tensión normal en una cara como esta? Sigma θ. ¿Sí? Esta tensión, a ver que lo amplíe un poco. Si hay alguien que no entiende esto, me dice, porque por ahí puede llegar a resultar un poco confuso. ¿Esta tensión cuál es? Esta primero. Tau, θ, z, ¿ven que tiene dirección θ? Z. ¿Y por qué tau, θ? Y porque está en una cara que se barrió un ángulo θ. ¿Esta por qué es tau, θ, r? Porque tiene dirección r y también está en un plano en el cual está barrido un ángulo θ. ¿Sí? Esta, por ejemplo, ¿por qué es sigma r? Porque tiene dirección radial. Esta tensión, ¿por qué es tau r θ? Porque la normal a esta cara del cilindro es el radio. Y tiene θ porque es la dirección tangencial en ese punto de la circunferencia. Y lo mismo para esta cara de acá arriba. ¿Sí? Para la cara esta superior. Sigma z, y fíjense que las tau tienen como z el primer subíndice, ¿sí? Porque esta cara es normal al eje z. Esta tiene dirección θ y esta tiene dirección r. ¿Ok? Acá esto voy a volver para hacer un poco mejor. Voy a volver a la pizarra porque no nos deja escribir ahí, no sabemos por qué. Pero volviendo a esto, lo voy a hacer de vuelta. Si yo tengo el círculo acá y ahí, acá. Bueno, y acá tengo ese elemento. Ahí sí, acá está el elemento. Esto es acá esta no es una placa anular. Ahí este elemento. Esto es un diferencial de θ. Entonces, ahí este elemento. Y si yo quiero, si yo quiero hablar, a ver, déjenme ver. Por ejemplo, si yo me quiero referir a la tensión, a esta tensión normal. Bueno, esta tensión normal. ¿Cómo hago para definir su dirección? Y si este ángulo es θ, ¿ven? A esta la voy a llamar sigma θ. Porque tiene dirección normal al radio, eso es lo que no me salía a decir antes de memoria, me costaba imaginármelo, tiene dirección normal al radio barrido
al radio que aparece cuando yo barro un ángulo, ¿de qué valor? Tita. ¿Está? De vuelta, si yo tengo acá el elemento, es ese cono que es lo que parece un cono truncado. Y acá tengo una tensión tangencial, en un sentido cualquiera, qué sé yo. Saben que le tengo que dar dos subíndices. Uno que me dice en qué plano está actuando y el otro que me da la dirección. El que me da, ¿qué dirección tiene esto? R. ¿Y el otro cuál va a ser? Tita. ¿Por qué? Y porque está actuando en un plano de vuelta, cuya normal, ¿sí?, es esta que está acá. Y esta que está acá se la define como la normal al radio con el cual se barrió un ángulo tita. ¿Está? Eso es todo. No hay más. Y si acá hubiera... y esta tensión tangencial que está acá, ¿cómo la van a definir? Esta tensión tangencial que estoy dibujando acá. También, tau, tita, pero ¿qué dirección tiene esto? Es esta normal, tau, tita, z. ¿Se entendió? En cambio estas, por ejemplo, estas tensiones que aparezcan acá, son... ¿Cuál es la normal al plano que actúa? R. Entonces esta va a ser tau, R, tita. Y por supuesto se ven que los subíndices están cambiados y por Cauchy tienen que ser iguales y tienen que llegar al vértice o alejarse del vértice. Bueno, ¿nos quedó claro eso? ¿Alguna duda? ¿Para cuál me decís, Daniel, que no? Hable. La que marcaste en circular, la que es paralela a R. ¿Qué más le pusiste? Tita, tau, tita, R. ¿Cómo? Le pusiste al costado tau, tita, R y abajo le pusiste tau, tita, Z. Claro, porque esta... No, yo me estaba refiriendo a esta, mirá. Ah. A esta. Claro, la que está saliendo, exactamente, la que está saliendo del plano de la pantalla. Pensé que habías marcado la otra, perdón. No. No, igual está bien, me pude haber confundido. Bueno, quedó claro, esto es nada más que se enrosca un poquito por el tema de que estamos con un elemento que no tiene lados paralelos. Carlos, perdón, esa sería una sigma tita, la que está saliendo del plano ese tita. La tau tita zeta va para arriba. Y bueno, esta que está acá, esto, mirá. Esta Perdón, no lo estás viendo en perspectiva, estás mirando en una planta. en planta, claro. No, perdón, no dije nada. Ok, Pensé esta que estaba sería... dibujando una perspectiva. No. No, yo lo quise hacer en planta porque para que entendieran un poco, lo quise sacar de la perspectiva. Está perfecto. Bueno, listo, la cortamos con esto y volvemos al... Bueno, entonces, esto sería un caso de solicitación súper general que no vamos a estudiar nosotros. Es muy común que en estructuras civiles aparezcan, bueno, todavía no vimos simetría, pero es muy fácil de darse cuenta. Cuando la placa es una placa como esta, cualquiera de estas, cualquiera. Y por ahí voy a adelantarme con lo que voy a comentar ahora, pero si es cualquiera de estas la placa, ¿no? Una placa circular que tiene, digamos por ahora, espesor constante, que el apoyo es continuo a lo largo de toda su longitud. ¿Sí? Continuo y que no varía, porque yo puedo tener una parte apoyada y después se hace empotrado y no. Si es simplemente apoyada, pues simplemente apoyada en todo su contorno, si es empotrado en todo su contorno y lo mismo, ¿no es cierto?
Lo mismo para cualquier placa anular. Y la carga es uniformemente repartida, por ahora digamos uniformemente repartida, hay una condición que se llama simetría axial. ¿Sí? Es innegable que si nosotros cortamos esa estructura con cualquiera de los infinitos ejes que pasa por el centro de la circunferencia, por el centro del círculo, es un eje de simetría, ¿no? Entonces, en cualquiera de estas hay simetría estructural, pero si la carga es uniformemente repartida, después vuelvo sobre esto, pero por ahora, digamos, si es uniformemente repartida, hay lo que se llama simetría axial simétrica. Sí, geometría axial simétrica. Entonces, esto es el caso general. Lo que vamos a ver ahora y lo único que vamos a estudiar es cuando hay ese tipo de simetría. ¿Sí? ¿Qué tipo cuáles de estas tensiones desaparecen y cuáles no? Entonces acá, bueno, esta es la distribución de tensiones debido a esos esfuerzos que ya vimos. También por hipótesis se desprecia sigma z, no hay, a ver, tau z, déjenme cuál era tau z tita. Está bien. O sea, sigma z se la desprecia, tau z tita también, y por lo tanto su correspondiente que es tau tita z. ¿Sí? Eso por hipótesis no existen porque ¿por qué? Es porque la carga es normal al plano medio de la placa. Entonces, esta sería la ley de variación de las tensiones, tanto tangenciales como normales, que es lo mismo que en placas planas. ¿Eh? La ley de variación de las tensiones, estas son tensiones debidas a los momentos flectores, las tensiones normales, estas debidas a los cortes, y esto debido a los momentos torsoides. Entonces, esto vale para cualquier estado de cargas. Ahora, cuando hay simetría, bueno, esto es lo mismo, estos son los esfuerzos que originan esto, y acá están dibujadas nada más que los esfuerzos en las caras visibles, solamente. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando hay simetría axial, que tiene que cumplirse todo esto que está acá, que es básicamente lo que yo les dije, ¿sí? Para que haya simetría axial, ¿qué es lo que va a pasar? Y si hay simetría axial, vuelvo antes de, así les pregunto un poco y no es tan monologado esto. Si hay simetría axial, ¿no? Por ejemplo, me deja borrar. Si hay simetría axial, yo voy a tomar, ¿qué es lo que pasa? Voy a tomar una faja. Una faja como esta, por ejemplo. Una faja como esta, sí. ¿No? Esto está uniformemente cargada, la placa apoyada en todo su contorno, y si quieren esta otra faja. ¿A ustedes qué les parece? En estas fajas del centro, ¿puede haber torsión? ¿Les parece que puede haber torsión acá? ¿Alguno que diga algo, por favor? No. ¿Por qué no? Por el tema de la simetría estructural. ¿Y si yo hubiera tomado otra faja como esta? ¿Hay alguna diferencia? No. ¿Y si hubiera tomado una faja como esta? Tampoco. Y así me la puedo pasar. Este sería un buen tema para no quiere estirar. Entonces, ¿qué pasa? En una placa axial simétrica, cargada simétricamente, no hay torsión. Desaparece la torsión. Y si no hay torsión, ¿qué pasa si yo considero esta faja que está acá, este ángulo tita, y esta otra faja, por ejemplo, que
está un ángulo θ más 90. ¿A ustedes qué les parece? Acá sí va a haber, si yo separo ese elemento, así, acá va a haber un momento flector, y acá va a haber otro momento flector, así. Le hago cualquier sentido, ¿eh? Esto está mal, pero no importa. Y cuando vengo acá voy a tener otro elemento de esta zona, así, y entonces voy a tener un momento flector acá, y este otro momento flector acá. Pero ¿qué va a pasar? Debido a la condición de simetría, este momento, yo me mueva el ángulo que me mueva, se va a mantener constante. Porque hay simetría axial. El que sí va a variar va a ser este momento flector. ¿Sí? Pero este otro momento no. Una vez que yo me alejo un cierto radio, si yo me muevo, ¿sí?, con ese radio, si yo recorro los 360 grados, el momento flector, que está acá, no va a variar. ¿Por qué? Y una forma de verlo es, imagínense la deformada de esto. ¿Cómo sería esa deformada? Esta deformada, como si yo hago un corte acá, ¿no? Esto está apoyado acá y acá. ¿Esto cómo deformaría? Deformaría algo así. Así. Y este valor sería el mismo que este. Entonces, este momento es imposible que varíe. ¿Está claro? Entonces, el m-θ, ese momento que se llama m-θ, cuando yo me desplazo un cierto radio, si yo me muevo, si yo varío el ángulo θ, se va a mantener constante. Este no, porque a medida que yo me alejo del radio va variando, ¿quién? La deformada. Y la deformada ¿qué es? Es la función de la elástica. Si yo la derivo dos veces, ¿qué obtengo? La curvatura. ¿Está? Entonces, si yo me muevo en esta dirección, al variar la flecha, varía la curvatura y es lógico que varía el momento. Si no varía la flecha, el momento no tiene por qué variar. Entonces, acá va la W de esta, va a ser una función de R. Y al igual que todos los esfuerzos van a depender del radio nada más. ¿Está claro? Esa es una conclusión a la que se llega debido a la condición de simetría. Esto que yo hice acá es una forma muy elemental de demostrar lo que acabo de decir. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se viene y ese tipo de placas es el que vamos a estudiar nosotros. ¿Está bien? Entonces, de vuelta dejo de compartir esto y vuelvo. Bueno, entonces, acá se les está. Acá lo que se les está diciendo es lo que yo acabo de decir, ¿no? Que la carga va a ser solamente, en el caso de que varíe, por eso yo les dije que después iba a hablar sobre ese tema, en caso de que la carga tenga una variación, se admite que sea solamente función del radio. ¿Para qué? Para que se mantenga la simetría axial. La carga no puede variar en función de θ. La derivada, esto es total, de parcial de Q respecto de θ, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y debido a la simetría axial que hay, desaparecen estas tensiones que están acá. ¿Ven? Como no hay torsión, no hay tau θ z, porque no hay torsión. La ley de variación de las tau θ z que me daba el momento torsor. ¿Sí? Tampoco va a haber Q sub θ. No va a haber corte en estas caras, porque el momento m-θ no varía. Sí va a haber QR, ¿por qué? Porque el MR varía. ¿Está? ¿Se entendió? Entonces, lo que viene ahora va a ser el estudio. Lo que viene ahora va a ser
lo que se hace siempre en placas. Es el planteo del equilibrio, ¿sí? Después el planteo de las relaciones cinemáticas, después meter la ley de Hooke y a ver a qué se llega. Acá va a ver que nosotros lo vamos a obviar eso, igual está al final del apunte, pero hay que lidiar también, cuando se llega a la ecuación de Lagrange, hay que meterse con el tema de transformación de coordenadas, que ya no lo vemos tan a fondo como antes eso, porque es matemática pura, pero lo tienen ahí atrás, al final del apunte. Bueno, y acá tienen la comparación entre los efectos, entre simetría axial y el caso general, o sea, cuando no hay simetría axial. Esto es, las tensiones, ¿sí? En el caso general, todas las tensiones que aparecen en el caso general, cuáles se anulan. En el caso general también hay algunas que se anulan por hipótesis, por ejemplo la sigma z, ¿sí? Acá solamente la sigma z, y cuando hay simetría axial, las que se anulan y por qué se anulan, ¿ven? ¿Sí? Tienen todas que ver con el tema de la simetría. ¿Y qué pasa con los esfuerzos? ¿Sí? Estas son tensiones, estos son esfuerzos. En el caso general no se anula ninguno, y cuando hay simetría axial se anulan, bueno, lo que les acabamos de decir. El mr que son mr y mr, que son los torsores, se anulan, y no hay q tita, o sea, no hay corte en ese plano que designamos con el subíndice tita. Los cortes, acuérdense, en placas siempre tienen dirección z. Este subíndice, tanto en placas circulares como en placas planas, lo que les dice es en qué plano actúan, no la dirección que tienen. Bien, entonces acá, Carlos, ¿me condición, sí, permitís dale, una dale, agregado sí. nada más? ¿A dónde querés que vaya? El sigma, no, está bien. El sigma z, en este caso, lo despreciamos por un tema de la geometría, son placas planas delgadas. Sí, están desde ya las placas planas gruesas que nosotros no las vemos en este curso, pero haciendo el paralelismo, la tensión normal vertical, ¿sí? Sería lo mismo cuando comparamos una viga con una chapa, ¿sí? Vieron que en vigas el sigma I lo despreciábamos, ¿sí? En chapas no, y el sigma Z, ¿sí? En una placa delgada, una placa plana delgada con una placa plana gruesa. ¿Sí? Eso, una acotación, nada más. Sí, sí. Claro, Sí, yo sabía que iba a ser. sí, es eso, es eso. Iba a hacer una cuenta. Imagínense que la sobrecarga de una losa, por ejemplo, una losa normal, pues no sé si yo lo dijiste esto, pero una losa común, cuando está sometida a su sobrecarga máxima, digamos que es una oficina, son 250 kilos, ¿no? La sobrecarga de la oficina por metro cuadrado, si no recuerdo mal. Sí, sí, por ahí anda, sí. Y un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. ¿Sí? O sea, el sigma z en una losa sería 0,025 kilos por 0,025 kilos por centímetro cuadrado. Y las tensiones sigma x o sigma y debidas a la flexión, en una losa normal, un hormigón normal, la tensión de trabajo tranquilamente está en 60-70 kilos, contra 0,025 kilos por centímetro cuadrado. 60 contra 0,025. Si yo divido 0,025, si lo divido por 60, es menos del 0,042%. Por eso es que se desprecian las tensiones normales, tanto en losas como en vigas. En vigas por ahí es un poquito más importante, pero no mueve la aguja. Ups, bueno. Bueno, acá lo que se hace, como les decía antes, es condiciones de equilibrio, las relaciones cinemáticas que ya están casi hechas, las relaciones cinemáticas, ¿por qué? Y porque es muy similar al caso de tubos de paredes gruesas, ya van a ver.
Entonces, acá en equilibrio, ¿qué se hizo? Se aisló un elemento de placa como ese que yo, esa especie de cono truncado, y se colocó que acá arriba está la carga, el emetita, ¿ven? Este emetita, ¿qué hace sobre esta cara? Tracción abajo. Y este que hace también tracción abajo. Este que hace también tracción abajo y este también. O sea, emetita y emetita sin incrementar, por hipótesis, no varían. Acá tengo MR, acá tengo MR más un diferencial total de MR, y acá tengo QR. ¿Ven la puntita de la flecha? Está saliendo, se nos sale de la pantalla, y acá está la colita de la flecha, QR más un diferencial de QR. Este varía porque hay variación de momento, flector. Bueno, esto es un diferencial de θ. Esto, yo me moví R, todo esto es diferencial de R, ¿sí? Y bueno, se plantea el equilibrio, se plantea una ecuación de equilibrio de momento y otra de sumatoria de fuerzas. Acá tienen las que son 0 por trivialidad, y se plantea la ecuación de equilibrio. Es una sumatoria de momentos que tiene que ser igual a 0. Esperen que no encuentro el punto A, ¿dónde está? Acá, respecto de este eje que está acá, ¿sí? Se plantea el momento, entonces, ¿qué tengo? MR más diferencial de MR, este par, a ver si achico un poquito. Este par por la longitud en la que actúa, porque no olvidar que todos son esfuerzos por unidad de longitud, entonces este momento lo tengo que multiplicar por la longitud en la que actúa. ¿Y esa longitud cuánto vale? R más diferencial de R por diferencial de θ. Acá se considera positivo este sentido, hacia acá, hacia abajo. Bueno, menos MR por R por diferencial de θ, este momento por la longitud en la que actúa, menos Q, este Q está saliendo, por eso que el momento apunta igual que MR, menos QR por R por diferencial de, menos QR por R por diferencial de θ, me da la fuerza, ¿sí? Porque R por diferencial de θ es la longitud sobre la que está actuando. O sea que todo esto me da la fuerza. Y por diferencial de R me da el momento respecto a este punto. Más que, bueno, el momento que provoca la carga repartida, que es la carga, esto es carga por unidad de superficie, entonces hay que calcular la superficie de este pedazo de placa que está acá. Y se la calcula R por diferencial de θ es esto, este arquito, por diferencial de R, y eso se lo considera como la superficie diferencial de área. ¿Y qué más? Por alfa por diferencial de R. Bueno, ese alfa por diferencial de R, ¿qué es alfa? Y en algún punto, como esta carga es un Q de R, alfa es el coeficiente que me dice, alfa es un coeficiente que multiplicado por diferencial de R me da justito la distancia desde el baricentro de esa carga hasta acá. ¿Sí? Pero fíjense que al igual que pasa cuando uno analiza el equilibrio de una porción de elemento de barra, es un diferencial de orden superior, entonces se lo desprecia. Y después acá tenemos el momento que provocan estos dos. Estos hay que sumarlos vectorialmente. ¿Ven? Entonces tiene una componente vertical, que es la que nos interesa a nosotros, y las horizontales, como son iguales, se anulan. Entonces es la suma de estos dos vectorcitos que están acá. Y acá tienen por qué es que esa suma, bueno, el signo es porque el sentido apunta al sentido contrario del semieje que estamos considerando como positivo, y me da m θ por diferencial de θ por diferencial de R. ¿Por qué? Porque diferencial de R es la longitud, y m θ por diferencial de θ es porque m θ, para que me dé esta proyección, yo lo tengo que multiplicar por diferencial de θ sobre 2. Pero como tengo 2 m θ, 2 veces por m θ por diferencial de θ sobre 2, me da m θ por diferencial de θ por diferencial de R. Bueno, sumando, operando, etc., me queda que el corte es esto que está acá. Esta expresión que está acá.
Guarda que estas son derivadas totales. Todo lo que aparezca acá en placas simétricas, axial simétricas, son derivadas totales. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Y esta es la expresión de la ecuación de Lagrange en derivadas totales de una variable, o sea, en función de R, pero esta es en derivadas totales. ¿Sí? A esto se llega después de hacer la transformación de coordenadas. ¿Sí? Acá tienen el operador, pero para esto hay que, ya van a ver, está al final del apunte para que se diviertan ustedes ahora, al final de clase. Entonces hay que pelearla bastante para llegar a esto. Bien, entonces ya obtuvimos una ecuación diferencial de equilibrio que está acá. Después, después de esto viene. Acá vienen las relaciones cinemáticas. Si nos ponemos a plantear las relaciones cinemáticas, ¿a qué se llega? Este análisis es el mismo para el que se hizo para placas planas. Ustedes saben que esta es la placa antes de la deformación, después de la deformación ocurre, ahí se amplía un poco, este punto viene a parar acá, la sección rota, esto se desplaza un valor U en dirección X. ¿Cuánto valía U? Valía Z por tangente de phi. Y la tangente de phi, que era la derivada, acá es total, la derivada total de W respecto de R. ¿Sí? Menos porque cuando esto rota positivo, acá está rotado en sentido, este ángulo es un ángulo negativo, es una rotación antihoraria negativa para nosotros, pero sin embargo el desplazamiento U es positivo, por eso es que lleva un signo menos. ¿Sí? Adelante. Bueno, entonces eso es U. También habíamos visto ya, porque ven que la deformada es muy similar a la de tubos. Entonces, habíamos visto en tubos, ya no lo hacemos de vuelta, lo tomamos directamente de ahí, que el epsilon R era la derivada total de U respecto de R, y el epsilon tita, o sea, la deformación específica en dirección radial, la deformación específica en dirección anular, ¿sí? Es igual que en tubos, queda U sobre R. Si nos ponemos a hacer la deducción, acá tienen las expresiones de las deformaciones específicas. Bueno, si reemplazamos en estas expresiones de las deformaciones específicas, la expresión de U en función de qué, de la derivada primera de la elástica del plano medio de la placa, llegamos a que epsilon R es menos Z por la derivada segunda de W respecto de R dos veces, y epsilon tita es menos Z por 1 sobre R por la derivada de W respecto de R. Estas son las relaciones cinemáticas. Ahora, al igual que antes, esta es la ley de Hooke, pero teniendo en cuenta que no es epsilon X y epsilon Y, sino que son ahora epsilon R y epsilon tita, se reemplazan estas dos expresiones en la ley de Hooke y nos quedan las tensiones en función de las curvaturas. ¿Sí? Lo mismo que se hizo para placas planas. Nada más que acá, ¿quién no aparece? El tau, que esa es, al integrarla, nos daría el momento torsor, que acá no existe. Entonces, integrando sigma r y sigma tita, ¿qué se obtienen? Las expresiones de mr y las expresiones de ¿quién? De m tita. Y acá están las expresiones de ambas. Resultan de esta integral, que es muy fácil. Nos movemos en un r y no hay ningún problema. ¿Ok? Se integra entre menos h sobre 2 y h sobre 2. Y acá tienen las expresiones de momento radial y del momento en función de quién, de la curvatura. Ahora todavía hay que romperse la cabeza hallando la función curvatura. Bueno, se plantea otra ecuación diferencial, otra ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en dirección Z, si uno tiene presente el dibujo ese del elemento, de ese diagrama de cuerpo libre. Esta es la ecuación de sumatoria de fuerzas según Z. Esto que está acá. QR más diferencial de QR por la longitud en la que actúa.
no olviden eso, esto no es un momento, ¿sí? Los esfuerzos acá, otra vez, se miden esfuerzo por unidad de longitud, aunque el corte más o menos, pero el de momento suena ridículo, tonelámetro o kilonewton sobre metro, tonelámetro o kilonewton por metro sobre metro, pero es un momento por unidad de longitud. Bueno, esta fuerza entra positiva, esta otra fuerza actuando en la cara de menor longitud entra restando, por una cuestión del sentido respecto de la terna, y esta es la resultante de la carga uniformemente repartida. Y de acá se llega a que la carga QR es igual a esta expresión de acá, la derivada de QR respecto de R más QR sobre R. Y ahora, ¿qué se va a hacer? Y se va a meter, arriba teníamos la expresión de QR. ¿Dónde estaba? Ahí. Si se mete en esta expresión a QR en función de todo lo que tenemos ahí arriba, quedaría, ¿dónde está? Entonces, una ecuación con una incógnita. Tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, m tita, mr y qr. mr y m tita son estáticamente indeterminados. Ahora, qr es estáticamente determinado en simetría axial. ¿Por qué? Y porque el Q, perdón, por equilibrio de fuerzas, si la resultante pasa por el centro de la placa. Si la llamamos F, el QR, o sea, el corte por unidad de longitud, ¿a qué es igual? A la resultante dividido la longitud de la circunferencia. ¿Está bien? Entonces sale carga por unidad de longitud, o sea, es un corte por unidad de longitud. No se olviden que no hay torsión en la faja, por eso que no aparece el equilibrio y sale tan redondito esto, ¿no? ¿Está? Bueno, esta es la expresión de Lagrange, vale para cualquier sistema de coordenadas, pero el operador de Laplace cambia de un sistema a otro. Entonces, el operador de Laplace en coordenadas cilíndricas es esto que está acá. Y esta expresión que está acá es la expresión de la ecuación de Lagrange en coordenadas cilíndricas general. En piezas axial simétricas, las causas son independientes de θ, ¿sí? Y solo dependen de R. Entonces, Q es una QR, la derivada de QR respecto de θ es 0, y la elástica es solamente en función del radio. ¿Ok? Y ahí, bueno, esto, lo que ustedes tienen que saber, terminaría acá. Acá. Esto no se lo vamos a pedir de memoria, ni loco. Tampoco le prohibimos que se lo estudien, como tampoco le prohibimos que se estudien esto, que les decíamos, todo esto que sigue acá ahora, es el trabajo de pasar de un sistema de coordenadas a otro. ¿Mm? Luego la 9 se transforma en, la 9 era la ecuación de Lagrange, ¿no? Y creo que esta, no, ahí termina ahí. Bueno, no sé si mis colegas quieren agregar algo, si ustedes quieren preguntar algo. Yo voy a silenciarme un segundo, que me mandaron un audio y me tiene preocupado desde una vecina. Un segundo. Yo me voy a silenciar un segundo, ¿eh? Un par de minutos. Vale. Bien. Mientras Carlos se silencia, ¿alguna duda les quedó? Fíjense que hay una página que está, por eso él dijo que iba después, ¿sí? Pero para que les quede el orden, yo de acá no puedo moverlo, pero las páginas están numeradas, ¿sí? Donde se llega a la expresión diferencial de la carga, esa va antes de la ecuación diferencial de la elástica, ¿sí? Entonces, para que tengan un orden cuando lo lean, ¿sí? Pero igual no hay problema. ¿Les quedó alguna duda de esto? Profe, disculpe, ¿vio la primera hoja de la presentación? Que es una consulta de la simbología. ¿Cómo se generaría un empotramiento ahí de un
de un cilindro, por decirlo así, o por lo menos las líneas que aparecían alrededor. Claro, ese sería un empotramiento perfecto. En realidad un empotramiento con un cilindro va a ser un empotramiento elástico en función de la rigidez de la placa y del cilindro. Eso lo vamos a ver cuando veamos cáscaras, ¿sí? Que va a haber que compatibilizar justamente la unión, por ejemplo, entre un cilindro y un cono, ¿sí? O un cilindro y un casquete férico, o un cilindro y una placa, ¿sí? O hacemos un cilindro y un cono, les digo, porque, por ejemplo, un recipiente o un cilindro o un silo, ¿sí? El fondo es cilíndrico para poder desplazar los granos, ¿sí? Al vértice y descargar. Pero eso vos me preguntás, ¿cómo lo resolvemos o cómo se materializa? Ya estoy de vuelta. Claro, ¿cómo se materializaría? Por ejemplo, si usted me dice cómo lo interpretás vos, yo no sé, es una placa cilíndrica que no sé, adentro tiene algo, no sé si relleno de hormigón o algo por el estilo que le haga de algo que empuje de tipo de No, afuera, de vos, adentro hacia afuera. la placa va a tener un espesor y el cilindro va a tener otro espesor, ¿sí? Y vos le vas a dar justamente la transmisión de esfuerzos de una estructura a otra mediante la continuidad en hormigón armado, ¿sí? Con continuidad en el hormigonado y la armadura, ¿sí? Tiene que tener continuidad y longitud de anclaje. La armadura de la placa sobre el cilindro y la armadura del cilindro sobre la placa. ¿Eso te queda claro? Sí, sí, gracias. Ahora, ¿cómo calcularlo? Eso, ahora lo que se mostraron acá son empotramientos perfectos, ¿sí? ¿Cómo calcular en función de la relación de rigideces? Lo vamos a ver cuando veamos cáscaras, ¿sí? Lo que les comentaba antes. La pregunta cuál fue, que yo me la perdí porque estaba... No, preguntaba el tema de cómo era el empotramiento de la placa en un cilindro, entonces estábamos hablando de eso. O sea, yo no Ok. entendí si era la parte constructiva, cómo ejecutarlo, o la parte matemática, cómo hacerlo. Entonces le dije, bueno, le respondí las dos. Ok. Me Bien, silencio. Bueno, este, dale, vos, dale. no, si no hay ninguna duda, no sé, ¿ustedes quieren comentar algo más? O... No, Paula, ¿vos querés hacer algún comentario sobre algo? No, nada. Bueno, entonces, no, ya está. La semana que viene vamos a ver los trabajos prácticos de placa, ¿sí? De placas planas delgadas, de lados rectangulares, varadas, y el de placas circulares y anulares. Y ya después empezamos con elementos finitos el otro mes. Así que bueno, si no hay ninguna duda, si les parece, dejamos acá. Ok. Bueno, buenas noches. Daniel, Sí, ¿te puedo hacer una consulta decime. de cimentaciones?